Listo. Vamos a ver. No sé si se puede grabar, Eder. Sí, está grabando. Ya. Bien. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ya luego pudimos solucionar una dificultad que teníamos de inicio. Espero que nos estén escuchando todos. Vamos a dar un espacio de 1 minuto más para que iniciemos. Estamos ya con nuestro invitado Jan. En 1 minuto estamos iniciando. Les agradecemos a quienes se van uniendo para que nos vayan dando likes y vamos juntos. Bien, esperemos 1 minuto más y ya estamos por iniciar. Vamos a dar espera. Se nos están uniendo las personas de diferentes partes de la comunidad gimnasiana. Bienvenidos a la familia del gimnasio femenino, también a otras personas que nos están acompañando en este espacio. Jan, si quieres minimizar tu pantalla para que nos podamos ver, si gustas. Pongo la pantalla de 2. la presentación, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya estamos por iniciar. Regálenos, por favor, unos segundos y vamos a iniciar. Gracias a los que se están uniendo. Vamos a dejar esto también compartido con ustedes para que lo puedan consultar después o luego lo puedan compartir con más personas. Bien, Jan, si te parece, iniciamos. Perfecto. Bien, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes para el gimnasio femenino y para el área de liderazgo. Es un placer tenerlos a ustedes como asistentes a este compartir que nos va a regalar una persona a quien yo admiro y quiero muchísimo, a Jan Smith, a quien le debo muchísimo también de mi formación en el tema de las prácticas restaurativas y el honor que nos hace de acompañarnos esta tarde para brindarnos sus reflexiones, su experiencia con respecto a cómo el tema del enfoque restaurativo puede enriquecer, fortalecer las capacidades de liderazgo en los estudiantes y particularmente que nosotros, los escuchas, podamos ir haciendo una lectura de cómo este enfoque nos puede ser tan beneficioso para fortalecer las habilidades de liderazgo de nuestras niñas, de nuestras adolescentes y jóvenes que están en la escuela con nosotros, creciendo y desarrollando sus capacidades. Me doy el gusto entonces de presentar a Jan Smith. Es máster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y máster en Prácticas Restaurativas del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Es director y docente del programa de posgrados de expertos universitarios en prácticas restaurativas de la Universidad a Distancia de Madrid y de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Ha formado en prácticas restaurativas a miles de profesionales en América Latina y en España. El proyecto de justicia juvenil restaurativa que lideró en la Fundación Terre de Homs en el Perú ha sido galardonado en el año 2009 con el Premio Internacional Bellarts, otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Familia y Juventud. Ha sido el director de la revista Justicia para Crecer durante 6 años y ha publicado varios artículos sobre justicias y prácticas restaurativas. Es un honor, Jan, para nosotros, el gimnasio femenino y quienes te escuchamos, tenerte aquí acompañándonos en este espacio en donde estamos muy ansiosos de escucharte en tus reflexiones y siempre en esas tan significativas enseñanzas y contagio de las prácticas restaurativas que has tenido. Bienvenido al colegio y estamos todos muy prestos a escucharte. Bueno, muchas gracias, Ebert, y también es un placer estar nuevamente en contacto contigo y un agradecimiento muy especial al gimnasio femenino, que me da también esa oportunidad de hablar, bueno, de un trabajo que es finalmente una pasión mía desde muchos años, ¿no?
agregando un poco a la presentación que tú hiciste, que soy belga de nacionalidad, aunque recientemente recibí la nacionalidad peruana también, vivo en Perú, y son 28 años exactamente que vivo en distintos países de Latinoamérica y principalmente Perú, donde tengo 20 años y donde inicié todo ese enfoque restaurativo, trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal, jóvenes que cometen errores que, bueno, entran en la delincuencia. Y es ahí que empecé a aprender del enfoque restaurativo. Pero es interesante también porque es ahí también que cuando hablábamos de nuestro programa, que ganó, como lo mencionó Evert, un premio internacional, no cualquiera, porque fue dado por jueces internacionales de la juventud y la familia, crítica de tipo, porque ustedes están esperando que esos jóvenes cometen delitos, crímenes, para intervenir. Es muy entendible. Mi respuesta en aquel momento era que había pocos que trabajaban con ellos y sobre todo con las víctimas de los actos delincuenciales que podían cometer. Pero es cierto que sería más interesante de poder trabajar también lo antes, desde la familia, desde la escuela, desde la comunidad. Y es eso que me hizo pasar de la justicia restaurativa a la práctica restaurativa, ¿no? Es muy difícil para mí de hablar directamente de práctica restaurativa y liderazgo, ¿no? En la relación entre uno y el otro, sin hacer una pequeña, breve introducción sobre práctica restaurativa. Práctica restaurativa tiene realmente su origen en la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa es otra manera de ver la justicia. Es una manera mucho más, una visión mucho más humana y no tanto abstracta como solamente puramente las leyes, ¿no? Alguien que comete una infracción que va en contra de las leyes o un estudiante que va en contra de la norma. Vemos más bien el comportamiento violento como un quebramiento de las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, quizás es una de las más grandes diferencias. Y la justicia restaurativa no es algo nuevo. Podemos decir que de lo restaurativo existía de hace incluso varios siglos, algo que no se hablaba así, no se mencionaba como restaurativo, ¿no? Población indígena era en aquel tiempo muy restaurativo de tratar de reparar los daños cuando alguien cometía algo en una comunidad, ¿no? Hoy hay programas restaurativos, reparador, hay varios palabras que se usan, reintegradora, transformadora. Me gusta mucho lo transformadora. Y muchas veces para hacerlo sencillo me gusta explicar un poco ese término de restaurar o transformar. Si, por ejemplo, cuando doy algunos cursos, digo, imagínense que están sentados sobre una silla antigua, pero que tiene mucho, es un símbolo para usted porque esa silla perteneció a los abuelos, a sus papás, y ahora le toca a usted de usar una silla antigua, fuerte, etc. Pero un día se rompe una pata y la verdad lo lamenta porque diciendo, mire, tanto tiempo que la teníamos, etc. Pero encuentra una persona que está dispuesto a arreglar la silla. Entonces, si bien hablo de una silla, pero es arreglar y poner una nueva, reforzar la pata que se ha quebrado, pero al mismo tiempo cuando habla con esa persona que va a reparar, le dice, bueno, quizá podemos aprovechar que ahora están aquí, que podrían quizás pulir esa otra pata que ha tenido un golpe hace unos años, el color se está distinguiendo, podríamos quizás pasar un color mejor, etc. Y al final, la silla termina incluso siendo mejor que antes que se quiebre la pata, como si transformamos y le damos una... Es lo mismo con la justicia restaurativa, que a veces es volver al mismo estado, pero incluso a veces vamos más allá del estado que estaba antes, ¿no?
Y la justicia restaurativa finalmente es un enfoque reactivo. Ya hubo un comportamiento violento y vamos a quedarnos en el ámbito escolar. Por ejemplo, el acoso, que el acoso siempre ha existido, quizás hablamos más hoy en día, pero imagínense un estudiante, una estudiante acosado y hay que hacer una intervención. La podríamos hacer vía la vía restaurativo. Es otra visión, como decía, en vez de comparando a lo punitivo. Mientras que la práctica restaurativa tiene un triple enfoque que llamamos el enfoque proactivo, preventivo y reactivo. El proactivo es principalmente crear un sentido de comunidad, es desarrollar relaciones sanas, fuertes dentro del ámbito escolar, conocernos, conectarnos, etc., ¿no? El preventivo es anticipar problemas que puedan surgir, que hay condiciones para que eso pueda pasar. ¿No sería mejor sentarnos, conversar de eso, ver qué podemos hacer para que eso no pase? O cuando sentimos que hay algunas tensiones, no esperamos que esa tensión vaya creciendo y convertirse en un conflicto de mayor grado. Entonces, todo preventivo. Pero también la práctica restaurativa incluye también el enfoque reactivo. ¿Qué significa? Que la justicia restaurativa es parte de la práctica restaurativa, es un subgrupo. Así que yo ahora no solamente me enfoco solamente cuando hay un problema, es decir, solamente en un bombero restaurativo, sino que puedo también hacer para que no lleguen los incendios, que puedo hacer para evitar los incendios. Es un poco eso de una manera, una metáfora. Práctica restaurativa. Hay varias definiciones, muchas me gustan, no le podemos mostrar todas. La más cortita quizás es recientemente la ley de John Bailey, que es el presidente actual del Instituto Internacional de Práctica Restaurativa, que dice que es una ciencia social de las relaciones y de la comunidad. Es muy cortita, pero tiene que ver con relaciones y comunidad. Y comunidad es un grupo de personas que se interrelacionan. Pero una quizás que la que más me gusta y que me siento más conectado en relación al trabajo que cumplo, es esta de un psiquiatra canadiense que decía que es una manera de pensar y ser, es decir, también de practicar, ¿no? Que enfocada en desarrollar espacios seguros para verdaderas conversaciones que profundizan las relaciones y construyen comunidades más fuertes. Ahí es interesante, espacios sanos, seguros, donde vamos a poder dialogar, conversar, de conversación importante, ¿no? Y que nos permite conectarnos, relacionarnos y construir realmente una cohesión entre nosotros. Y es lo que quisiéramos que pase no solamente dentro de la familia, pero dentro del ámbito escolar también, ¿no? Y por eso que cada vez más ahora hablamos de centro educativo, colegios, escuelas, pero con cultura restaurativa, ¿no? ¿Qué significa eso? De todas formas, tengo que decirlo, no se construye de la noche a la mañana. Todo se trata de un proceso. Afortunadamente, tuve muchas oportunidades de acompañar, participar en ese tipo de centro educativo que tenía el interés de no solamente ser bomberos y apagar los incendios, sino crear esa cultura restaurativa dentro del colegio. ¿Qué significa? Simplemente un centro con cultura restaurativa es un centro que considera las relaciones como algo importante, claves, ¿no? Y la relación entre todos los actores de un centro educativo, como por ejemplo, relación entre docente y estudiante, relación entre los mismos docentes, entre los mismos estudiantes, y podía seguir. Lo que pasa es que la pantalla no me daba mucho espacio, porque podía decir también entre los docentes y los padres, madres de familia, representante legal de los estudiantes, entre también no solamente el personal, el profesorado, sino también el personal administrativo, todos ellos. Y es tratar de trabajar las relaciones sanas, fuertes, no solamente trabajarla, fortalecerla y mantenerla en el tiempo. Si hacemos eso, seguramente que vamos a tener una comunidad mucho más unida, ¿no? Y vamos a tener definitivamente menos problemas, menos tensiones, menos conflictos.
Si hay menos tensiones, menos conflictos, menos problemas, mejor relaciones, seguramente que habrá una mejor enseñanza. Hay que ponerse en el lugar del profesor, de tener una aula donde hay más participación, valores, respeto, etc. El profesor se va a sentir también mucho mejor y los alumnos mucho mejor con ese profesor y definitivamente habrá una mejor enseñanza. Y si hay una mejor enseñanza, habrá un mejor aprendizaje. Hay estudios que muestran las escuelas que han instalado en el tiempo una cultura restaurativa, muestra que el rendimiento académico de los estudiantes va mejorando, incremento de, ¿no? Eso es algo muy interesante. Muchas veces dijo, pero ¿qué es una práctica restaurativa? Y como estamos en el ámbito docente, un docente restaurativo, ¿qué sería? Hay más o menos, podría decir, 4 aspectos importantes de lo que esperamos de un docente restaurativo. Primero es un personaje, es una persona con autoridad sobre los alumnos. Pero no queremos cualquier tipo de autoridad, no podemos entrar muy en detalle, pero cuando hablamos de una autoridad, un estilo de autoridad restaurativo, es que esos docentes ponga la importancia sobre tanto un alto control, es decir, saber poner disciplina, saber poner límites, tener expectativas, que los estudiantes participen, hagan sus tareas, etcétera, se respetan uno el otro. Pero el control, alto control, no es suficiente. Necesitan también de dar un alto apoyo. Y por apoyo lo que significa es acompañar, orientar, estar presente, motivar, ¿no? A los estudiantes. Es decir, tener ese estilo restaurativo es alto control, pero siempre con alto apoyo. Trabajar solamente con uno, que es solo el control, sería muy castigador, punitivo. Solamente el apoyo pero sin capacidad de poner control o límites, me vuelvo permisivo. El que no tiene ni control ni apoyo se termina siendo una persona negligente, indiferente, pasiva. Y lo que queremos de un restaurativo es esos 2 ejes de control, pero con apoyo, ¿no? El segundo es lo que esperamos también de esos docentes que aplican el proceso justo. ¿Qué significa el proceso justo? Es crear espacios donde nuestros estudiantes sienten que tienen voz y que pueden hacerse escuchar. Es decir, que tener voz es sentir que, bueno, puedo expresar sentimiento, puedo expresar también pensamiento, tengo ideas, tengo algunas cosas, y que el profesor permite justamente que puedan expresar, ¿no? Es crear esos espacios donde los estudiantes sienten que puede aportar algo sobre algo que les interesa o algo que les puede afectar, ¿no? También es el tipo de profesor que sigue siendo la autoridad. Y lo que nos falta muchas veces cuando tomamos una decisión, porque también en nuestro papel nos olvidamos de explicar o de sustentar qué hay atrás de esa decisión. Y muchas veces solamente por el hecho de no explicar por qué tomo tal o tal decisión o por qué rechazo tal o tal cosa, que no lo explico y entonces no se considera como un proceso bueno. Es importante explicar y ser muy claro con sus expectativas, ¿no? El otro es usar un diálogo restaurativo. Lo que esperamos de una práctica docente es que se vuelve lo más posible socrático. Sócrates era una persona que tenía el arte de hacer las preguntas y Sócrates era una persona que hacía preguntas, la persona respondía y muchas veces respondía a esa pregunta con otra pregunta. ¿Qué quería Sócrates? Es empujar a la reflexión, empujar que la persona se autocuestiona, reflexiona en profundidad y muchas veces responde a su propia interrogante, ¿no? Sócrates no buscaba criticar, poner juicio, interpretar, más bien y muchas veces Sócrates sabía la respuesta, sin embargo, empujaba a las personas a que ellos mismos digan la respuesta. Doy un ejemplo, si a un estudiante que ha cometido un comportamiento inadecuado sobre otro
y le dice, ¿cómo lo vas a arreglar? Es una pregunta bien socrática, ¿cómo lo vas a arreglar? ¿Qué podías hacer para que la cosa quede bien? Imagínense que ese estudiante dice, la verdad que no lo sé, y dice, piénsalo un poco, ¿qué podías hacer para arreglar esa cosa? Reparar los daños que comiste. Si me sigue todavía diciendo que no lo sabe, podría decir, bueno, vamos a hacer de otra forma. Imagínate que a ti te hacen exactamente lo que hiciste al otro, lo mismo. ¿Cómo te gustaría que él arreglara las cosas? Y ahí muchas veces empieza a dar una. Eso es tipo socrático. Tenemos que hacer que nuestra práctica sea de preguntar, de tener ese diálogo. Hablando de diálogo también es preguntas abiertas, neutrales, etcétera, ¿no? Y luego Tomar es un docente restaurativo, que toma la importancia, que considera lo importante de que las personas puedan expresar sus sentimientos, que sean positivo o negativo, agradable, desagradable, pero que también construya un espacio donde la persona puede sentirse vulnerable y expresar cómo se siente cuando algo le afecta, ¿no? Entonces, esos son 4 aspectos muy generales, porque podríamos tomar un buen tiempo en cada uno, pero es probablemente lo que quería hacer sobre lo que esperamos de un docente restaurativo. Y luego hay las prácticas restaurativas. ¿Qué son las prácticas restaurativas? El docente restaurativo tiene esa caja de herramientas, que son unas herramientas técnicas, algunas informales, otras formales, que le va a permitir a generar esa cohesión grupal, esas buenas relaciones sanas, seguras dentro del grupo, pero también habrá conflictos. Los conflictos son parte de la vida humana y cómo voy a poder gestionar esas tensiones y conflictos. Saco tal o tal herramienta en algún momento. ¿Cuáles son esas herramientas? Esas son las herramientas que pueden ver, herramientas que va, algunas informales que le digo, que va de la escucha hasta la pequeña reunión espontánea, y otras que son más formales, como el círculo restaurativo, la mediación, la reunión restaurativa. Por formales lo que significa es práctica que hay que preparar. No puedo entrar en un círculo o hacer una reunión, un encuentro restaurativo, voy a explicar lo que es en más detalle, sin haberlo preparado, sin haberlo planificado. Es una herramienta que tiene una estructura bien definida, que me va a tomar un cierto tiempo, no lo voy a hacer en 2-3 minutos, ¿no? Y que involucra en general a un grupo de personas. Mientras que las no formales son técnica muy válida, muy buena, pero que son más espontánea, que la puedo hacer a una sola persona, pero también a varios, ¿no? Voy muy rápidamente en cada una de ellas. Escuchar, aprender a escuchar. Si desde pequeñito nos enseñaría realmente a lo que es una escucha activa, escucha empática, escucha compasiva, asertiva, sería extraordinario. Yo creo que evitaríamos un montón de tensiones y conflictos entre nosotros. Y hay muchas dinámicas que podemos hacer con nuestros alumnos para que se den cuenta que escuchar es un acto voluntario, hay que realmente dejar las cosas de lado, concentrarse y prestar un máximo de atención. Y no es fácil. Y más hoy en día que todos andamos con celular, etcétera. Es realmente decir, no, lo dejo y me concentro. Declaración afectiva tiene que ver mucho con los sentimientos, la expresión de sentimientos, y sobre todo cuando una persona o un grupo de personas o el comportamiento de una persona o de grupo de personas me afecta. Si yo soy docente, doy curso, dicto un curso, pero hay mucho ruido, se mueve, se mueven entre ellos, no prestan atención. Una declaración afectiva sería de expresar cómo me siento yo en ese momento cuando ustedes están actuando de esta forma, ¿no? En vez quizás de gritar, de dar órdenes, de poner límites, así con la voz muy en alta y amenaza, no da distancia, mientras que sí expreso lo que siento en ese momento, más bien es crear esa empatía, y muchas veces los alumnos ni se daban cuenta que su conducta podía provocar tal cosa en el profesor. Pregunta restaurativa, diálogo restaurativo, lo he explicado antes, que nuestra práctica debe ser basada en hacer preguntas, y buenas preguntas, ¿no? Preguntas abiertas que permiten realmente la reflexión, etc. Y los círculos restaurativos es lo que voy a concentrarme hoy en día, principalmente en relación al tema que es el liderazgo,
¿no? Y hay varios tipos de círculo, varias formas de hacer círculo. Hay el círculo para crear un sentido comunal, lo que llamamos proactivo, conocernos, relacionarnos, aprender a interconectarnos entre todos. Hay círculos también para prevenir problemas. Círculos, yo como facilitador de círculo de proceso con mis alumnos, ¿no? Y hay círculo para responder a conflicto, pero no cualquier conflicto, son conflictos en general que afecta a la comunidad, al conjunto de los estudiantes en una aula. Mediación escolar, no soy un especialista de la mediación escolar, pero hay un muy lindo programa también, que en general son entre dos estudiantes que han tenido un conflicto, una tensión entre ellos, y sentar y empezar a dialogar sobre lo que ha pasado, cómo se siente, cómo están afectados, qué pueden hacer para... Una reunión restaurativa, que lo digo muy brevemente, es un encuentro entre la o las personas que han cometido una ofensa sobre otras, y esa o esas personas viene acompañado de su comunidad, que puede ser los padres, profesor, amigos de clase, etcétera, ¿no? Entonces, vienen varios, y la persona que ha sido afectada, o sea, varios afectados, vienen también acompañados de su propia comunidad afectiva, que puede ser padre, profesor, otros amigos, etcétera. Es un encuentro totalmente voluntario, no podemos obligar a nadie, pero la idea de ese encuentro es sentarse todos y empezar a hablar sobre lo que ha pasado, cómo nos sentimos con esa situación, quién ha sido afectado, porque no es solamente una persona. Si yo soy papá de un niño que ha sido acosado, yo indirectamente voy a sentirme como víctima, voy a sufrir lo que está pasando mi hijo, igual su mamá, sus hermanos, etc. Y es importante que todos nosotros estemos ahí para explicarle eso también al acosador, para que tome cuenta realmente del tamaño real de la ofensa que ha cometido, ¿no? Pero lo que quiero enfocarme hoy, sobre todo, es los círculos restaurativos. Pero antes, mire bien, me encanta, esto es una pirámide, la pirámide de la práctica restaurativa. En un colegio con cultura restaurativa, lo que principal esperamos que sea la base realmente de nuestro trabajo es aprender a escuchar, hacer declaración afectiva, diálogo restaurativo. Todo esto sería la base principal. Si empezamos realmente a trabajar eso, vamos a crear realmente un sentido de comunidad. Luego también círculo proactivo es círculos para los primeros círculos que vamos a hacer con nuestros alumnos, sentarnos, es conocernos, conectarnos, aprender a relacionarnos, a los valores, etcétera. Todo para tener cohesión. Y que un círculo sea un espacio donde nos sentimos en confianza, en seguridad, ¿no? Y que podemos hablar de tema. Podemos hacer círculos preventivos, es como anticipar algunas situaciones que podían ocurrir y que podían llevar a problemas serios. Todo lo que podemos hacer antes, hagámoslo y trabajar. Pero siempre todo eso es con nuestros estudiantes. Y finalmente, si trabajamos eso, tendríamos que hacer poca reunión, encuentro restaurativo cuando hay conflicto, porque esperemos, si trabajamos las 3 primeras bases, tendremos mucho menos conflictos. Y entonces, seamos más bien proactivos principalmente y no solamente bomberos. Si somos muy proactivos de crear comunidad, de anticipar, vamos a tener menos conflicto y un colegio, un centro educativo con cultura restaurativa, su tiempo principal es realmente enfocar en la escucha, el diálogo restaurativo, los ciclos proactivo, preventivo, y tomará muy poco tiempo por todo lo que es círculo restaurativo, reactivo, reunión restaurativa, etc., ¿no? Bueno, las prácticas restaurativas, todo el abanico de prácticas que le he mostrado, permiten construir relaciones sanas, seguras y duraderas. No solamente construir, sino fortalecer y mantener en el tiempo esas relaciones. No solamente la construyo y luego no hago nada,
porque se vuelve quizás a caer, mantenerlo en el tiempo, ¿no? Definitivamente, si tenemos mejores relaciones, vamos a tener mejor conducta. Conducta en el salón de clase, conducta en el patio, conducta en todo el colegio. Si práctica restaurativa, haciendo los círculos es una oportunidad enorme para identificar cuáles son las necesidades de todos los actores dentro de un colegio, necesidades de los adolescentes, pero también necesidades del profesorado, etc. Todos tenemos necesidad, es importante que la expresamos, la identificamos, la expresamos y qué podemos hacer realmente para que se cumplan, satisfazamos esas necesidades. Ya lo dije, también podemos prevenir y reducir definitivamente comportamiento violento, ¿no? Tener menos problemas en el salón de clase, en el patio, etc. Los conflictos son parte de la vida. Siempre habrá todo lo que podemos hacer para que tengamos lo menos posible, trabajámoslo. Pero cuando surgen, hay que gestionarlo, pero de forma restaurativa, ¿no? Esa visión de reparación del daño, restauración de las relaciones. Y luego, y por eso le puse marcado, proporcionar un liderazgo efectivo, ¿no? Es justamente el tema que quería decir. Pero cuando hablamos de liderazgo estudiantil, ¿qué queremos exactamente? ¿Un liderazgo personal de tener a alguien en la cabeza y que cala el resto? Si bien durante mucho tiempo se veía como el líder y que calaba tal. No, lo que queremos, no hablar de un líder, sino de liderazgo. Un liderazgo colectivo. Lo que queremos es que todo se convierte en líderes. Por supuesto, hay uno que va a tener quizá un poco más de habilidades que otro, pero la idea es que entre todos vamos creciendo y volvernos todos líderes o todas. Círculos. Aquí es un ejemplo de círculo. El punto rojo es el facilitador de círculo, que más adelante voy a explicar cuál es su papel, porque un facilitador de círculo es el catalizador del diálogo, el que facilita el proceso. Pero los protagonistas principales son los alumnos, ¿no? Y entonces el de la izquierda, si hago, por ejemplo, una pregunta, esperamos que todos, lo que llamamos secuencial, pueden responder a esa pregunta. Y en el otro quizás hago una pregunta, pero quizás son 4 o 5 personas que responden a esa pregunta. Y bueno, no puedo entrar mucho en detalle, pero la persona en azul, en el círculo central, tiene un cubito, o yo tengo esto, que es lo que llamamos la pieza de diálogo, el objeto de diálogo, es simplemente el que lo tiene en la mano, es para indicar que le toca hablar, tiene ese poder de tener la voz y que los otros el deber de escuchar. Y cuando paso mi objeto a la persona que está a mi lado, o lo lanzo a la persona enfrente, paso esa persona tiene ahora la voz, entonces los otros tenemos que escuchar. Eso es un instrumento, un objeto tan importante que aprendemos realmente a tener una escucha activa, ¿no? Y entonces los círculos son herramientas, pero fantásticas para desarrollar el liderazgo estudiantil. Y aquí muestro una foto que es un partido de fútbol, y cuando hace un tiempito yo recordaba justamente alguna lectura y alguien hablaba justamente del partido de fútbol. En un partido de fútbol no hay un líder único en todo el partido. Puede tener un Messi, un Ronaldo, un James, que son excelentes, pero en un partido entero no son el líder único. Al contrario, lidera el que tiene la pelota en cada momento. Es decir, que el que tiene la pelota en ese momento es el líder. Y todos los jugadores son muy conscientes que no son realmente, no pueden hacer nada si no tiene el apoyo de los demás. Porque cuando Messi pone el gol, o Ronaldo o James pone el gol en la portería, hay que ver de dónde parte esa pelota, ¿no? Es decir, que
el éxito, ganar, poner un gol, depende de varios jugadores, de varios pases para llegar, ¿no? Y entonces, solo podemos conseguir el triunfo si todos esos jugadores son unidos, coordinados entre ellos. Y el triunfo es el triunfo del equipo y no necesariamente solamente el triunfo de la persona que puso el gol. ¿Por qué puso el gol? Porque en la última etapa a él le dio la pelota, pero la pelota viene de muchos antes. Fíjese que en los círculos, como lo voy a explicar más adelante, pasa exactamente lo mismo. Por eso que me gustaba esa metáfora. Y tengo otra, que es la banda de jazz. También la banda de jazz, la forma que actúan ellos, esos músicos, lo veo también como un círculo, porque no me refiero ahí a una orquesta sinfónico, que es magnífico, me encanta esa música clásica, pero la orquesta sinfónica, en cambio, comparando a la banda de jazz, es decir, tiene un jefe, un líder, que es el jefe de orquesta. Luego, los músicos tienen todas sus partituras que tienen que seguir exactamente tal cual y seguir los pasos del jefe, etc. Es decir, hay hay en ese caso improvisación o creatividad, porque la creatividad es el que compuso esa melodía, ¿no? Entonces, yo prefiero la banda de jazz porque primero no hay partitura, sin embargo, coordinan entre ellos, tocan, etcétera. Es muy lindo si han asistido en un concierto de jazz. Hay un momento que todos tocan juntos y luego va bajando un poco el volumen y luego es el guitarrista que empieza a tocar solo y muchas veces de forma improvisada, pero también expresa todo su sentimiento, lo que resiente en ese momento, y luego pasa el turno al guitarrista, al basista, al trompetista, etcétera, etcétera, y vuelve juntos, y es lo que pasa exactamente en un círculo, que el círculo, hay esos que cada entra con su propio conocimiento, propia experiencia, propia creatividad, propias habilidades, y los círculos nunca son los mismos. Según lo que hablamos, quizás hay uno que va a ser un poco más silencioso esta vez y luego va a hablar mucho más porque se siente más a gusto con este tema. Si no habla mucho, no quiere decir que no aprende de lo que dicen los demás, ¿no? Entonces, liderazgo colectivo es lo que debe buscar los colegios con esa visión restaurativa. Y yo pienso que los círculos son muy bien adaptados para eso, porque no dividen, sino que el círculo es todo lo contrario, es unir la cohesión, las relaciones fuertes entre las personas. En poco tiempo se crea realmente ese liderazgo, porque la persona siente que es un espacio sano, seguro, aquí no es donde me van a juzgar, criticar, ponerme en la parrilla, ¿no? Y sentirme ahí mal. Es todo lo contrario. Hay que comenzar a crear esa comunidad, esa comunidad dentro del círculo, y luego podemos hablar de temas más profundos, de temas que nos afectan, o temas de interés, o tema que nos preocupa, etcétera, ¿no? Es decir, el círculo realmente une. Es dinámico, es decir, yo diría que todos mis círculos son diferentes. Y como lo comentaba, que según lo que abordamos, quizás hay un alumno que tiene más habilidades sobre ese tema, o más conocimiento, o experiencia, el otro menos, sin embargo va a aprender de lo que dice el otro. Es decir, entra, sale, hay que ser vigilar bien el que facilita el proceso, que no sea siempre los mismos que hablen. Por eso también hay algunas dinámicas que podemos hacer para cambiar o motivar a los otros. Pero es muy, muy dinámico. Impulsa la responsabilidad colectiva, aunque no descarta que hay una responsabilidad personal, pero la responsabilidad colectiva es importante. Yo trabajé muchas veces la construcción de normas en el aula con los estudiantes. En vez de imponer las normas en nuestra clase, si les digo es importante que tengamos
convivencia entre nosotros, que nos respetamos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer para que eso funcione? ¿Qué les parece si montamos nuestras normas en el salón de clase? Ellos se van a sentir considerado, va a sentir partícipe, que va a tener voz, etcétera. Voy a hacer circular un poco la propuesta que se hace. Si uno no me parece, podría decir que eso no va, pero tengo que explicar por qué no va. Si hay una que no comentaron y que me parece importante, puedo decir, voy a agregar una que no han mencionado y que me parece importante por tal o tal razones. Pero lo interesante es que se van a sentir que ellos van a poder ser parte de la construcción. Y si son parte de la construcción, se van a sentir más responsables de cumplir con lo que dicen. Se comprometen y se comprometen de forma individual, pero también como grupo. Y una vez que hemos construido esas normas, se imagina 3 semanas después, un mes después, que volvemos a reunirnos en círculo y decir, ¿por qué no evaluamos un poco nuestra conducta en clase en relación a las a esas normas que creamos juntos, ¿no? Y ahí es una responsabilidad de cómo me ubico dentro de esas normas, ¿no? Y luego produce mucha satisfacción, porque los estudiantes se van a sentirse considerados, reconocidos, útiles, van a crear cohesión entre ellos, conocerse y definitivamente que nos vamos a sentir mejor. Yo recuerdo ciclos donde después del ciclo, una vez que había visto hablando con los estudiantes y dice, sí, profe, la semana próxima vamos a montar un ciclo. La iniciativa era de ellos mismos, que ya decidieron de montarse en ciclo y hablar de un tema porque había que montar una actividad en el centro educativo y ellos mismos tomaron de forma proactiva la decisión de formar ese ciclo. Desarrolla la creatividad. He visto en los ciclos que quizás en un principio algunos no hablan mucho, son un poco calladitos, no porque no tienen nada que decir, a veces un poco la timidez hasta que están seguros que ahí hay confianza, seguridad y empieza a soltarse y empiezan a hablar y aportar mucho al grupo. Hay unos que quizás que pueden tener menos creatividad, sin embargo, al escuchar propuesta de otro, le conecta a él y empieza a decir, bueno, es cierto, pero también podríamos hacer eso. No se imagina, es una fusión de creatividad enorme, enorme de cosas que me ha sorprendido yo como facilitador de ciclo, de escuchar cosas que no esperaba y ni lo pensaba ni nada. Y entonces dije, oh, qué bien, la verdad que magnífico, ¿no? Y genera valor, es decir, valor en términos de valor agregado, ganancia. No se imaginas todo lo que podemos ganar, es un poco lo que le comentaba al inicio, que el uso de práctica restaurativa que nos genera, ¿no? Ese tipo de valor de mejor comportamiento, menos tensiones y conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Liderazgo estudiantil. Vamos a tener, honestamente, estudiantes motivados, conectados, pero una conexión positiva entre ellos, ¿no? Es fantástico. Recuerdo ciclos donde los estudiantes eran ellos mismos, se cambiaba de turno, yo voy a ser el facilitador, ¿no? Era cosa magnífica. Empoderados, es decir, que son capaces de realmente manejarse por sí solos, que pueden enfrentar situaciones complicadas, que pueden abordar temas sensibles, racismo, por ejemplo, que no todos compartimos la mismo pensamiento sobre eso, pero que llegan a realmente a hablar de una forma tolerante, respetuosa, sobre tema, conversarse, tener una mente flexible y se empoderan realmente, ¿no? Convertiremos a esas personas en agente de cambio, de transformación. He visto un video ya hace unos años en Australia, que es un país donde el enfoque restaurativo existe desde los años 80. He visto un video muy cortito de unos estudiantes cuando tenían 6, 7 años, porque los ciclos los podemos empezar desde muy temprana edad. Y se hacía círculos y luego se entrevistó a ellos y hablaban ahí, un poco tímido, etc. Y todo en su curso escolar, hasta terminar la secundaria,
han tenido prácticas restaurativas, ciclos. Escucharlos era impresionante, era realmente agente de cambios, una forma de, todos eran, que podríamos decir en ese caso, líderes, agentes de cambio, una forma realmente de hablar de cómo resolvía sus conflictos, etcétera, era magnífico y que le va a servir por su vida profesional siempre. Lo que queremos es estudiantes con pensamiento críticos, no tomar toda la cosa que se dice como algo verdadero. Es normal que pueden tener duda y tengo que investigar, analizar, evaluar, etcétera. Es lo que queremos, ¿no? Cuando hago, por ejemplo, una pregunta, ¿qué significa la convivencia pacífica? ¿No? Convivencia incluso, ¿no? Algunos son diciendo, es interesante porque unos son capaces de poner una definición bastante bien y completa, otros quizás no lo saben definir, pero lo define a través de un ejemplo concreto, y a veces otro dice algo que no es quizás correcto, y entre ellos lo que tratamos de hacer es mover esa conversación, esos pensamientos, y a veces criticar, una crítica, cuando digo criticar es más bien de analizar, ¿no? Y van, de nuevo, es un desarrollo, un crecimiento global, ¿no? Eso es fantástico. Los ciclos terminan con capacidad alta de poder tomar decisiones y de manera responsable. Tomamos decisiones, por ejemplo, nuestras normas en clase de tal cosa, los valores que promovemos en nuestro centro educativos son esas, pero también no solamente bla, 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 lindas palabras, pero no cumplimos. Hay que ser también responsable con lo que proponemos, ¿no? Y finalmente, convertimos también a estos estudiantes con valores. Los valores, si bien podemos decir que los primeros valores que aprendemos es en el nicho familiar, pero también en cualquier nicho, en el ámbito escolar, hay muchos valores que podemos aprender o reforzar, etcétera. Círculo restaurativo, porque también hay condiciones para trabajar en el círculo, la empatía, el respeto, la colaboración, la solidaridad. Hay muchas cosas que vamos a aprender, ¿no? Y ya le comenté varias veces, vamos a ser capaces de enfrentar nuestros propios conflictos y enfrentarlo de manera restaurativa, es decir, con responsabilidad, reparando los daños y, cuando sea posible, restaurar las relaciones que se ha podido quebrar durante el propio conflicto. Terminaré ahí con el rol del facilitador. El facilitador, su función es preparar el ciclo. Recuerden que el ciclo es una herramienta formal que hay que preparar, que hay que planificar. ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr con ese objetivo? ¿Cómo voy a introducir ese tema con mis estudiantes? ¿Qué pregunta le puedo hacer? Pregunta que le empuja a reflexionar, a expresar sus sentimientos, a poder dialogar entre ellos, ¿no? Es decir, que el rol del facilitador es, como lo dice, facilitar el proceso, cuidar del círculo, que todo el mundo se siente incluido dentro del círculo, integrado, que todos tengan voz y la puede expresar, evitar que hay juicio, críticas, es todo un aprendizaje al lado, ¿no? Y por ello es importante que el facilitador sea una persona que sepa escuchar, que es digno de confianza para que se abren los estudiantes. El docente debe ser también, o la docente, digno de confianza, que hagan preguntas que promueven la reflexión, incluyente, humilde, que sepa comunicar bien, que tenga paciencia, ¿no? Porque a veces a unos le toma un poco de tiempo para reflexionar y es lógico. Quizás una reflexión profunda y no hay que tratar de cubrir ese espacio de silencio. El silencio es una manera de comunicar. Tener paciencia, ser tolerante, muestra de respeto, porque somos el ejemplo. Mire, aquí hay una frase que me encanta de Kepranes, que es una experta en todo lo que es círculo de diálogo, círculo de paz, es magnífica, es de Estados Unidos, trabaja en muchas partes, pero viene de Arizona y trabaja mucho con población indígena apache, y dice lo siguiente, que la persona facilitadora deja de ser la única poseedora del conocimiento para convertirse en un acompañante del aprendizaje.
El facilitador es un catalizador, es un acompañamiento del círculo, es hacer que los otros sean los protagonistas. Ya no es que lo sabe todo y digo y corrijo, no se trata de eso. Y por eso hay que convertirse y no es tan difícil tampoco, pero es un aprendizaje también, convertirse en ese tipo de persona, ¿no? Y los círculos, podemos aquí crear círculos para dialogar y hablar de muchos temas sensibles, temas que les interesa, temas que les afecta. Y los temas, si bien nosotros docentes podemos proponer temas para abordar que nos parece importante, pero también tenemos que ser abiertos y decir, ¿qué tema le gustaría que hablemos? ¿Qué les interesa o que les afecta que quisiera? Y que ellos mismos pueden proponer temas que quieren abordar. Quizás, no sé, hoy en día me imagino, y tengo 3 hijos, el cambio climático es un tema muy serio hoy en día, muy serio. Y quizás ellos mismos diciendo, queremos hablar en el curso de ciencia del cambio climático. ¿Y por qué no montar en un círculo y tener esa conversación? Porque tienen conocimiento, tienen alguna de experiencia que puede compartir. Partir de esto, hacer las cosas con ellos, ¿no? Pero también los círculos, como le comentaba, pueden abordar también problemas. Problemas, por supuesto, debe ser problema que afecta al conjunto del grupo, al aula o a la escuela, etcétera, ¿no? Y aquí he nombrado algunos como comportamientos violentos, tareas mal hechas, falta de colaboración en clase, ¿no? Grupo de poder en el aula, hay 3, 4 grupos ahí contra el otro, mucha competencia negativa, tema de impuntualidad, o imagínense que hace un tiempo los estudiantes no entregan a tiempo sus tareas o las hacen mal, el docente manifiesta su preocupación y quiere hacer algo. Tenemos que hablar con eso, no podemos avanzar. Yo creo que todo pase al año, pero eso es un problema. Tenemos que discutir de eso, de conversar y hacer un ciclo para ver qué está pasando, qué podemos hacer para arreglar la cosa, ¿no? O acoso escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por espero, querido Herbert, que no he sobrepasado el tiempo, pero he tratado, me habían dado 40, 45 minutos, así que listo. No sé si hay pregunta, voy a tratar de cambiar Herbert, ¿te escuchamos? Bien, Jean, muchas gracias. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Jean, muchas gracias. El tiempo pasó rapidísimo. Qué alegría compartir tuyo y también replicarte que nos están escuchando en este momento. Más de 80 personas hemos tenido. Personas tanto de aquí de Bogotá, Colombia, de la comunidad gimnasiana, algunos también de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de México, de Costa Rica, que se han sintonizado para escuchar esta reflexión tuya en torno a cómo ver el liderazgo desde las prácticas restaurativas en entornos escolares. Por otro lado, decirte que pues hay muchos saludos para ti y también muy buenas valoraciones de tu compartir. Y nos dejan unas preguntas que me voy a tomar ahorita en este momento de compartírtelas para que nos a reflexionar en ellas. Bien, desde Santo Domingo, de la institución o la organización de ese, nos preguntan, te voy a hacer las 2 preguntas que hacen ellos. ¿Se puede aplicar prácticas restaurativas entre estudiante y profesor? Es lo primero. Y segundo, dentro de un círculo restaurativo preventivo, en este caso, puede estar presente estudiantes y profesores participando. Es la primera pregunta. Si gustas, te dejo esta primera. Perfecto, los círculos. Muy bien. Mira, siempre algo que digo, que los estudiantes entre ellos pueden hacer círculo. Y no que pueden hacer, lo van a pedir. Cuando ellos empiezan a hacer círculo, descubren muy rápidamente que el círculo es mágico, poderoso. Y se sienten bien con ellos, entonces ni que le vamos a decir, hagamos un círculo, que muchas veces ellos lo van a pedir. Pero lo que sí no me puedo imaginar es un profesor que hace con sus estudiantes círculos cuando él mismo no hace círculo entre los profesores. Cuando hablamos de un centro educativo con cultura restaurativa, esperamos también que los profesores se junten también en círculo y pueden hablar también de su propia
experiencia. Y así adquieren también ellos experiencia haciendo círculo y pueden hablar de los diversos círculos que han realizado en distintas clases, porque a veces no es que todo anda sin ningún problema, a veces hay un problema que un estudiante no quiere participar o que quieren quebrar incluso la dinámica del círculo que hacemos en ese caso, entonces es interesante. Ahora, por supuesto, yo creo que los profesores pueden trabajar con los estudiantes. Ahora, no sé a quién estamos pensando, pero pues, podemos hablar, por ejemplo, imagínate que hay muchos estudiantes con problema de impuntualidad y la impuntualidad no afecta solamente al que llega tarde, ahí afecta al profesor, afecta al resto de clase. Entonces, quizás si hay 3 profesores que se sienten un poco afectados con eso, podríamos organizar con distintos profesores, distintos estudiantes ese ciclo. Lo que queremos es dar voz y crear conciencia de cómo esa situación puede afectar y de qué manera. Y luego qué podemos hacer para arreglar esta situación. Hay ciclos que hay muchísimas posibilidades, con o sin, todo el tema de prevención también puede decir con o sin, la decisión trataré yo de no tomarla, sino de nuevo consultar y cómo la persona se siente mejor, ¿no? Bien, Jan, hay 2 preguntas más, ya el tiempo nos está ganando. La primera de ellas, ¿desde qué edad escolar es conveniente desarrollar las prácticas restaurativas? Y si gustas, te hago de una vez la siguiente pregunta, que no, bueno, la anterior lo hacía Daniel Ciprián, y esta pregunta nos hace nuestra querida Claudia de Comunicación No Violenta. ¿Cómo se haría para traer la belleza del palo, del dador de palabra? Nosotros en el femenino le decimos el tótem de la palabra, muy bien, a la virtualidad. La primera que me dijiste antes de esa, que... la edad escolar. Mira, ¿Desde qué edad escolar? más temprano, mejor. Incluso yo recuerdo haberlo hecho con niños de 3, 4 años. Por supuesto que ahí no vamos a pensar en un ciclo que puede tomar 20, 25 minutos. A veces es una ronda o 2 rondas y cosas muy sencillas, quizás de una palabra. Tengo lindas fotos con niños aquí en Perú, pero que aprenda a usar el tótem de la palabra, ¿no? Que se la pasan, que aprendan a escucharse, que aprendan poco a poco a expresarse. Y si vamos, y que cada año en todos los niveles van aprendiendo, se terminan, pero de los agentes de cambio, todos líderes, es impresionante. Así que más temprano, mejor. Sin embargo, si queremos empezar, que nunca lo habíamos hecho antes, podemos empezar cualquier edad, ¿no? La otra pregunta que tenías, disculpa que... Bueno, ahí estaban las 2, sí, la edad y el tótem El de la objeto de la Hay palabra una más, virtual si es me más permite. difícil, no lo podemos pasar. Sin embargo, si entre todos nosotros decimos, eligen un objeto que sería el objeto de palabra suyo, el tótem de la palabra, y lo muestra cuando habla, yo lo muestro y empiezo a conversar, nada más. Bien. Y hay una más, Jan, quizá un poquito larga la respuesta, pero te la dejo para que nos des algunas pistas. Un segundo, por favor, y la encuentro. Aquí está. ¿Qué hacer cuando la víctima no expresa lo que en realidad le sucede? Esto es para una situación ya de reunión restaurativa. O lo que siente, o no expresa lo que sucede, lo que siente, por cuanto la presión del victimario es aún más fuerte. Y esto nos sucede muy frecuentemente en la escuela, que los chicos están amedrentados por un compañero o el grupo mismo está amedrentado y no quiere expresar precisamente para evitar la burla Sí, o muy seguir bien. Por todo replicando el tema daño. reactivo, cuando es el comportamiento y que la persona afectada no se expresa, lo que yo digo es siempre lo más importante es la preparación antes de ese encuentro. Es muy importante que nos sentamos de forma individual con esa persona y a veces tomo ese tiempo para que la persona quizás empiece lo que a mí me interesa, esa persona
víctima, no me gusta tanto la palabra, pero afectada por el hecho, pueda expresar o ser consciente de cuáles son sus necesidades, qué quisiera que pase, ¿no? Qué quisiera, cómo quisiera arreglar también las cosas. Y es ahí que le puedo proponer que existe ese encuentro. Pero quizás depende de cada persona, hay que trabajar quizás un poco a él, pero la decisión es de él. Yo no quiero poner a esa persona en un espacio incómodo, es solamente si él decide de estar, que lo hacemos. Por eso insistía sobre el voluntario. Y la ventaja de una reunión restaurativa es que no viene solo, no es el desequilibrio de poder entre el victimario y la víctima o el autor de los hechos y el que ha sido afectado, sino que viene acompañado de, y eso le ayuda muchísimo a poder también expresar, ¿no? Bien, ya. Yo me voy a tomar la libertad de dar dos compartires muy rápidos en torno a lo que tú nos has resaltando, lo que tú nos has compartido el día de hoy, Jan. En principio, agradecerte muchísimo porque a la comunidad, particularmente del gimnasio femenino, no solamente nos ilustras, sino también nos recuerdas y sobre todo nos sigues inspirando a que en estos 5 años que llevamos implementando prácticas restaurativas de manera orgánica, es decir, paulatina y cada vez aprendiendo más, sigamos en esta práctica y nos animemos a seguir impulsándola en nuestra institución con el fin de crear un entorno seguro, un entorno inspirador y sobre todo solidario. Ahora le agregaremos colectivo para que nuestros estudiantes desarrollen libre y plenamente sus capacidades. En principio, ya muchas gracias por esto y también decirles a los papás que en el colegio hemos avanzado muchísimo en estas prácticas, estamos haciéndolas con niñas de preescolar desde el primer año de la escolaridad. Entonces, acabamos de terminar en estos días los primeros encuentros con preescolar y también lo hacemos con estudiantes de todos los grados. Y también estamos aprendiendo a hacerlo con los profesores, estamos ahora también trabajando desde el año pasado con papás en encuentros de parentalidad restaurativa y con círculos. Por cierto, mañana tenemos un círculo de papás y ahí estaremos acompañándolos, construyendo conjuntamente sabidurías para seguir fortaleciendo las habilidades de liderazgo de nuestras chicas, ¿sí? Decirte, Jan, que nuestro programa que se llama El Sueño de la Bellota es una bellota restaurada o que está trabajando y que está buscando estar en un entorno en donde se restaure y pueda crecer y convertirse en un gran roble. Y por último, bien saben ustedes, y si no se los comparto, el lema de nuestra institución es Mujeres con el poder de transformar el mundo, y desde el programa de liderazgo estamos muy comprometidos en movilizar a nuestras estudiantes en la transformación de ese mundo, sin que esto les represente a ellas una esclavitud de vida, una infelicidad, un sufrimiento, incluso una competitividad o una práctica egoísta, ególatra, narcisista, que pues de estas el liderazgo todavía está muy impregnado y soñamos con formarlas en un liderazgo totalmente colectivo, colaborativo y sobre todo que lo construyan junto a sus compañeras en favor y en beneficio de toda la sociedad. Ya, pues no me queda más que agradecerte y seguir expresándote mi admiración y decir que sigues siendo un gran maestro para mí. Y qué bueno que nos hayas podido acompañar en este espacio, en nombre del gimnasio femenino, en nombre de nuestra rectora, Marcela Funguito. Muchísimas gracias por esa capacidad de convocatoria que también tienes, que gente de muchos lados te va siguiendo a donde vas. Muchas gracias. Gracias a ti, Hervé, y gracias al gimnasio, que yo sé que ya es un espacio con cultura restaurativa muy avanzada y les felicito. Aprovecho. No, Jan, a ti muchísimas gracias y a todos les queremos invitar el lunes 19 de octubre, si se pueden agendar a esta hora, buenísimo. El lunes 19 de octubre tendremos a la doctora Gloria María Barca de México, especialista internacional en educación para la paz, hablándonos sobre el liderazgo para transformar los conflictos. Es un aporte preciosísimo, están muy invitados, también hace parte de uno de nuestros enfoques que trabajamos en el programa de liderazgo. Entonces, invitados, lunes 19 de octubre para escuchar a la doctora Gloria María Barca de México. Pues a todos ustedes muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por sus saludos, por sus preguntas y junto a Jan nos vamos muy contentos y agradecidos. Me tomo la palabra de Jan también, ¿sí? Y te dejo abierto el micrófono, Jan, para despedirnos. Bueno, gracias a todas las personas oyentes, gracias a ti, Ever, y también al gimnasio femenino, que tuve la oportunidad de dar una vez un curso ahí que fenomenal, me ha gustado mucho y sé
que es un espacio que toma muchísima importancia por la práctica restaurativa. Hay en varios lugares, conozco aquí en Perú, conozco en Ecuador, el Ministerio de Educación trabaja mucho también ese enfoque restaurativo. En República Dominicana conozco un colegio también que lo fomenta, es decir, que cada vez más hay más y más, y entonces esperamos. Y sobre todo un día como hoy, Día de la Paz, gracias por esa invitación. Creo que el tema iba magníficamente bien con este. Sí, sí, es verdad. A todos un feliz día, ya tarde de la paz internacional, celebración, y que sigamos construyendo comunidades y enseñándole a nuestras niñas y niños a construir relaciones más fuertes, sanas y solidarias. Muchas gracias a todos y hasta aquí nuestra presentación. Gracias, adiós. Gracias. Buena tarde a todos. Adiós.